Nos encontramos todos viniendo de lugares distintos para coincidir en un centro que tiene que ver con nuestro ser esencial, con nuestro ser verdadero, porque las humanidades, tal como aquí las estamos entendiendo y practicando, son una aproximación o un desvelamiento de nuestro ser verdadero, o sea, del ser humano de verdad que somos todos nosotros. Y esto puede chocar, porque podéis decir, bueno, pero ya lo somos, ¿no? Un ser humano de verdad. Y es verdad, sí, lo somos, todos somos seres humanos. Pero, sin embargo, también es habitual, corriente, y hasta se podría decir normal, que vivamos totalmente enajenados, o sea, olvidados de quiénes somos. Se podría decir que padecemos una enfermedad colectiva, y hoy más que nunca, que desde el punto de vista de las humanidades se puede ver como un olvido de la verdadera naturaleza, de nuestro ser en todo su desarrollo y potencial, ¿no? En toda su belleza, en toda su grandeza, en todas sus posibilidades extraordinarias, ¿no? de gozar, de ser feliz y de hacer el bien a los demás y de compartir toda la cosa buena. Y esto es una intuición que todos los seres humanos lo tenemos. O sea, tenemos la intuición de que hay un tesoro en nosotros. Y aquí vienen todas aquellas leyendas y cuentos que se trata de buscar un tesoro, un arca perdida, una perla, algo que hemos perdido, ¿no? Este, por ejemplo, es un tema simbólico muy interesante. Pues esto tiene que ver con nuestra naturaleza esencial, lo que se podría decir nuestro ser natural, o también nuestro estado primordial, al que se refieren distintos mitos y cuentos, ¿no? Como una situación primera del ser humano. Primera, que los mitos los sitúan en el tiempo, lo ven de una manera cronológica. Pero desde este punto de vista nuestro, es mucho más bonito y efectivo verlo, no en el tiempo, sino verlo en lo simultáneo. Porque desde el punto de vista de la sabiduría, todas las cosas que desde un punto de vista se pueden situar en el tiempo, toda la historia y nuestra propia historia, etc., en realidad está todo presente aquí ahora. O sea que las humanidades nos llevan de entrada a vivenciar el presente, porque no en otra parte nos podemos encontrar a nosotros mismos. Siempre, en realidad, estamos en el presente. O sea que se podría decir las humanidades en general y los símbolos en particular y los mitos y los ritos sirven para ayudarnos a recuperar esta naturaleza esencial que ya está, que ya existe, que no es nada que tengamos que añadir a nosotros, sino algo que tenemos que aprender a reconocer, porque ya lo somos. Ahora, esta que algunos poetas, una poetisa americana, la Emily Dickinson, la llama la loca de la casa, que todos la tenemos también, la mente, ¿no? Todo esto no lo puede entender, no lo puede reconocer. O sea que el simbolismo y los mitos nos llevan a percibirnos a nosotros mismos de una manera que es supralógica, que va más allá de la lógica y que tiene que ver no tanto con el cerebro, sino con una apertura de la inteligencia de nuestro corazón. Que esta sí nos puede permitir comprender los cuentos en profundidad, tal como los comprenden los niños, porque los niños lo comprenden, cuando somos niños lo comprendemos de una manera directa. Pero aquella comprensión intuitiva, directa, poco a poco se va cerrando con el desarrollo de la mente, ¿no? Y entonces esto lo perdemos. Con las humanidades lo volvemos a recuperar. O nos ponemos en camino de recuperarlo. Entonces la ilusión mía en estas sesiones es realmente recuperarlo de una manera efectiva, o sea, no solo en teoría. Hay toda una parte de ordenación de conocimientos y de adquisición de información que es muy importante y muy sanadora y muy saludable, pero todavía es más importante la autoindagación, como decíamos el primer día. O sea que las humanidades son una autoindagación
aquí y ahora, en nuestra propia naturaleza. Los filósofos lo llaman como una anamnesis. Platón, si alguno de vosotros ha estado en la universidad y ha hecho letras, Platón lo llaman anamnesis. Amnesis es olvido, es ensoñación. Amnesis, un ataque de apnea y todo esto, ¿no? Amnesis es olvido, ¿no? O sea, pérdida de conciencia, ¿no? Y anamnesis quiere decir despertar, o sea que las humanidades son para despertar de un sueño. Los grandes filósofos y literatos han escrito mucho sobre esto también, ¿no? La vida es sueño, ¿no? Lope de Vega, ¿no? Lope de Vega, la vida es sueño. Es muy interesante esto porque decimos, pero ¿cómo? Si nos despertamos por la mañana, luego estamos ya despiertos. Pues no, porque por la mañana nos despertamos de un sueño y entramos en otro sueño, al que estamos tan acostumbrados que nos lo creemos como si fuera normal, como si fuera real. Y hasta cierto punto es real, o sea que el sueño de la vida hasta cierto punto es real y lo compartimos con otros, ¿no? Y hay todas las historias y cosas que nos afectan. Pero ¿por qué es un sueño? ¿Por qué no es verdad? Porque dura muy poco. La vida dura poco tiempo, son 4 días. Y no sabemos cuál es el último día de nuestra vida, nos puede sorprender a todo. Entonces, no merece la realidad que le otorgamos este sueño. Es un sueño tridimensional. O sea, no es un sueño como el sueño de dentro cuando dormimos. Es tridimensional, o sea que nos movemos en este sueño con la persona que somos. La persona es como un automóvil, como un vehículo que nos es dado al nacer o que tomamos al nacer. Al nacer nos embarcamos en un vehículo que se llama cuerpo. Y con este vehículo que se llama cuerpo adquirimos toda una conciencia, que se puede decir conciencia individual o conciencia personal, que está condicionada. Condicionada quiere decir que en realidad no es nuestra, porque nos la inculcan los papás, los maestros, los hermanitos y la vida y la sociedad en que vivimos, y cada uno de nosotros tiene una conciencia, digamos, distinta, ¿no? Un ideario distinto, un poco distinto, una sensibilidad distinta, una emocionalidad distinta, una paleta emocional distinta, ¿no? Se puede decir que cada familia tiene su paleta emocional, ¿no? Unos son muy competitivos, los otros son muy depresivos, los otros son muy juerguistas y alegres, etc. Y esto también se puede observar en las regiones, en las comarcas, en los países, ¿no? No es lo mismo la paleta emocional de los alemanes que la de los andaluces o que de los franceses o los italianos, etc., ¿no? Todo esto configura nuestro ser condicionado, que es como un vehículo, que es como, y en las clases anteriores lo representamos como la parte externa de nosotros mismos. Ahora, Eli, ¿tendrías un borrador? Porque vamos a volver a poner este dibujo que hemos usado desde el principio para referirnos a esta doble naturaleza nuestra, ¿no? O sea que hay una parte nuestra externa que vive en el sueño, que es el cuerpo y la mente condicionada, y lo visualiza todo como si solamente hubiera esto. Y toda la sociedad en torno nos apoya en este sueño y nos corrobora que nuestra identidad es este cuerpo y esta mente y esta ideología y estos conocimientos y estos conceptos y este carácter que tenemos, ¿no? Y en interacción con los demás. Y esto hoy día, muchas gracias, esto hoy día se considera que es el ser verdadero del hombre. Y claro, esto es un gran error, porque esto no es nuestro ser verdadero. Entonces, las humanidades son un intento de despertar de nuevo a nuestro ser verdadero, que nunca ha dejado de ser. Es lo que somos, pero de tan evidente y de tan obvio, parece que nos hemos olvidado. Y como que nadie nos habla de esto, pues no lo sabemos reconocer. Esto, por ejemplo,
se representa con un simbolismo tradicional que es el primero y quizá el más importante de todos, que es el mandala, el mandala. Y entonces el mandala es un círculo con su centro. Y esto representa las dos partes de nuestra naturaleza. O sea, una persona quiere decir máscara. Y esto lo podríamos visualizar como una máscara, ¿no? Como aquí, pues nuestra cara de cara afuera, ¿no? La máscara con el cuerpo, etcétera. ¿Veis más o menos aquí una cara? Bueno, pues y entonces el centro representa nuestra parte interna, invisible, porque el centro, en realidad, geométricamente hablando, es un punto. Un punto. Y un punto en el espacio representa el no espacio. Es el símbolo más importante en el espacio, el punto, el centro. ¿Por qué? Porque representa lo supraespacial, o sea, lo que está antes del espacio. Y esto que está antes del espacio, siempre presente, siempre siendo, es nuestro ser, que no es espacial. Esto, claro, es como una bomba, ¿no? Te dicen esto y nunca se te había ocurrido que pudiera haber algo que no fuera espacial, ¿verdad? Pero no tiene dimensión. O sea que la conciencia que somos no tiene dimensión. Claro, entonces es totalmente libre, no está limitada por nada, ¿no? Es universal y no está individualizada. O sea que así como nuestra persona está individualizada, usted que tiene la cara así, luego tiene el cabello asá, etcétera, y aquí hay otro, y aquí hay otro. O sea, lo individualizado tiene forma, es el mundo de la forma representado por este círculo, que no solamente representa los distintos lugares del espacio, sino que también representa los ciclos del tiempo y los transcursos del tiempo, un antes y un después, ¿no? Y un otra vez y tal, ¿no? O sea, pero esto es la parte externa del ser humano, en la que funcionamos con nuestro cuerpo-mente. O sea, con nuestro cuerpo, nuestros conocimientos, nuestras emociones, todo esto que lo llamamos persona, máscara, como el vehículo. Entonces las humanidades son para recordar que esto no es nuestro ser, que nuestro ser es algo interior, por decirlo de algún modo, interior lo podemos llamar interior, para empezar, ¿no? Y que no tiene forma, y que es misterioso, y que no lo podemos captar con esta mente psicológica condicionada con que nos han enseñado a captar los objetos que tienen forma. O sea que esta es la primera gran distinción, poner nuestra mente a considerar que nuestro ser verdadero está en la no forma y en el no tiempo que este centro representa. Entonces el simbolismo es para acercarnos. Esto, por ejemplo, es simbolismo geométrico. Es el más importante de todos, el más metafísico, el más filosófico. Platón lo usa en el Timeo, un diálogo que se llama el Timeo, que recoge toda la sabiduría de las matemáticas, o sea, de Pitágoras, de los antiguos, porque son los que transmiten el pitagorismo. Pitágoras transmite los números, la geometría, la astronomía y la música, que son 4 enfoques distintos a la ciencia de los ritmos del universo, porque el universo es todo ritmo, es todo música. Vivimos en un animal vibrante, ¿no? Que todos los átomos y los electrones y los tejidos del vegetal, del animal, incluso de las piedras y de los ríos y de las nubes, está todo vivo. El universo está vivo, es un bicho, es un animal, no tiene nada que ver con una máquina, como a veces se pretende en los colegios y en digamos, en el olvido enorme de la modernidad, ¿no? Que nos enseña un mundo como si hubiera un mundo mecánico que está separado de la vida y separado de nosotros, ¿no? Entonces, la simbólica es muy interesante porque nos hace recuperar esta visión del mundo como un animal vivo del que nosotros somos el centro. ¿Por qué somos el centro? Porque somos la conciencia. O sea que en el mundo de las formas y de las criaturas, usando un lenguaje bíblico se podría decir en el mundo de las criaturas,
el ser humano es el que representa la conciencia. Y esta conciencia ya no es individualizada, no tiene forma. O sea que lo que está individualizado, por ejemplo, es nuestra ideología. Las ideas que tenemos, la formación que tenemos, los conceptos que tenemos almacenados, los saberes, las experiencias, las competencias, todo esto es individual, porque cada uno lo tiene en una forma distinta, ¿no? Pero la conciencia base, esta no está individualizada. O sea que en realidad, en tanto que seres, somos chispas de un fuego que todo lo está generando en todo momento. Aquí y ahora, una luz que a la vez es un amor, unas ganas tremendas, ¿no? Los antiguos lo comparan con el fuego. El fuego es un símbolo fundamental de lo que es el ser humano. Los antiguos griegos lo llaman, en este sentido arquetípico, al ser humano lo llaman fotos, luz, ser de luz, así de sencillo. Ahora, también en los himnos homéricos vemos que luego al ser humano se le llama brotos. Brotos quiere decir mortal. Y esto, claro, depende de a qué te refieras. O sea que si nos referimos a la persona, somos brotos, mortales, somos poquita cosa en cuanto a persona, ¿no? Somos muy limitados, porque pues, está todo limitadísimo. O sea, de entrada, pues sexualmente limitados, porque uno es o esto o lo otro, ¿no? Y luego todo lo demás, ¿no? En cuanto a cultura, en cuanto a conocimientos, en cuanto a capacidades físicas y emocionales, estamos limitados, ¿no? Limitadísimos, ¿no? Ahora, en cuanto a conciencia, no estamos limitados, porque la conciencia en sí no tiene límite. Al no tener forma, no tiene límite. Y esto son cosas que piden reflexión por nuestra parte. Los símbolos nos ayudan. O sea que, por ejemplo, el mandala es ordenador. Lo han usado. Jung, del que hemos hablado antes, descubrió que en determinados pacientes que él estaba tratando de esquizofrenia, pues la mayoría de enfermedades mentales tienen que ver con la neurosis y la esquizofrenia, que son formas de división. Esquizos, frenos es el pensamiento, esquizos quiere decir dividido. Y esto lo somos todos en distintos grados, ¿no? O sea que cuando solamente reconocemos nuestro ser individual, vivimos en una problemática insoluble y dramática. O sea, la vida, cuando solamente reconocemos la persona, que es nuestra parte externa, es una cosa tremenda, ¿no? O sea, bueno, todas las filosofías del siglo XX lo han incluso teorizado, ¿no? Jean-Paul Sartre pues dice que los existencialistas, podríamos decir, esto es la existencia, Ex quiere decir hacia afuera, ex, fuera. Cuando salimos fuera estamos en la existencia, en el tiempo y en el espacio. Y esto es la esencia. Esencia viene de esse, que es el ser. Entonces las filosofías del siglo XX son existencialistas, luego fenomenológicas. Fenómenos también son exteriores. Los fenómenos, phaino quiere decir enseñar, mostrar, phaino en griego, y phainomenon quiere decir cosas que se manifiestan, que aparecen. Entonces las filosofías del siglo XX son existencialistas y fenoménicas. Y pues gente como Sartre y tantos otros, cada uno lo dice de su manera, Sartre dice, el único gesto lógico del filósofo es el suicidio, ¿no? O sea que, y los existencialistas igual, o sea que es el pesimismo este tremendo, ¿no? del siglo este pasado, que hubo las guerras mundiales y todo esto, ¿no? O sea que la humanidad, cuando perdemos de vista la esencia, realmente enloquecemos, ¿no? En el dolor, ¿no? En la dualidad, en la visión. En la dualidad nos sentimos separados. ¿Qué quiere decir dualidad? Cuando nosotros, como cuerpo y como persona individual, como mente condicionada, somos distintos del mundo y somos distintos del otro. Y en este plano es verdad, porque uno es este cuerpo y el otro es otro cuerpo, ¿no? Y está uno y el mundo. Pero esta es una visión ilusoria, es una visión en un sueño, porque en cuanto a ser, no estamos separados. Esto exige, hay gente que lo capta enseguida, solo oírlo, y otros necesitamos meses o años de reflexión.
O sea que un seminario de este tipo es un seminario, o sea, se ponen unas semillas que van a dar su fruto, cada uno pues a su tiempo y según el cuidado y el riego agrícola que le dé a esta semilla que está en el corazón. Los símbolos y los mitos sirven para esto. O sea que aquí estáis recibiendo unas claves, que a mí también me las dieron y por esto lo puedo transmitir, que con ellas podéis acceder pues, a los libros más bonitos de la historia de la humanidad, toda la literatura del siglo de oro español, que todos eran unos sabios, al Renacimiento italiano, a lo que hay en los museos de restos de tradiciones antiguas, al cristianismo, la Biblia, la tradición hebrea, etcétera, los orientales, etcétera, etcétera, y tenéis unas claves para descubrir en todo ello un lenguaje universal que habla de vosotros mismos. O sea que el simbolismo y la mitología es el lenguaje universal de la naturaleza, no inventado por el hombre. No, los números, la geometría, todo esto está en la naturaleza. Son los movimientos del Sol y de los planetas. Es la estructura del mundo, hoy olvidada. ¿Olvidada por qué? Porque por olvido, por endurecimiento. El olvido siempre es por endurecimiento de la conciencia. O sea que vivimos en un mundo muy progresado, pero muy progresado en cuanto a las posibilidades existenciales y a las capacidades de explotación de la tierra, de aumento de la riqueza material, de guerrear, de fabricar internets y formas de comunicación, etc. Pero hemos invertido tanto en este desarrollo de la loca de la casa que nos hemos olvidado del ser. Y las humanidades son un retorno o una invitación a este retorno, ¿no? a reconocer el fundamento, la raíz, la base, sin la cual todo lo demás no funciona y nos lleva a pelearnos los unos contra los otros, ¿no? De una manera tremenda, ¿no? y realmente lamentable, ¿no? Un uso, digamos, impropio de la energía y del potencial que llevamos dentro. Y que viene todo de este olvido, porque claro, cuando solamente vemos la criatura que somos, tenemos rabia, porque nos sentimos separados, incompletos, entonces necesitamos siempre estar completos por fuera. Y fuera, pues nos dan también patadas y nos rechazan, entonces se crea como una visión, digamos, paranoica, ¿no? de miedo y agresividad, ¿no? Esto es lo que se llama el ego, o sea, una visión individualizada de nosotros mismos, haciendo de esta individualidad un absoluto, como si esto fuera la realidad de nosotros mismos. O sea que podemos contraponer el ego al ser. En realidad es una contraposición que es ilusoria, porque el ser, conciencia, lo abarca todo, o sea que incluso el ego pues está dentro de él. O sea que todas nuestras confusiones y dolores y tal forman parte, están en el escenario de la conciencia, son conciencia. Todos los pensamientos negativos y tal son conciencia también. Es una conciencia que ha tomado una forma pues combativa, etc. Esto también es conciencia. Cuando era pequeño decían San Pere que cambia los muebles de casa, ¿no? Es un símbolo. Por ejemplo, esto también es un símbolo. ¿Cuál es la deidad antigua que se compara con el trueno? Es Zeus, Júpiter, tonante, Júpiter tonante, ¿no? Los truenos, si os fijáis cuando hay un trueno es impresionante, a alguno le da miedo, a todos nos da respeto, ¿no? Algunos tiemblan de miedo, pero si no tiemblas de miedo es impresionante, te da como una expansión de la conciencia por arriba, ¿no? Es un símbolo. ¿Qué quiere decir un símbolo? Un soporte material que tiene forma, en este caso es una forma acústica y también visual, porque a veces hay el relámpago que lo acompaña, o las nubes negras aquellas, ¿no? O sea, un soporte visual que representa una realidad inmaterial o sin forma o profunda que vibra al mismo ritmo. O sea, que cuando suena el trueno, pues se expande nuestro pecho y nuestra mente y viene como una reverencia, decir, anda,
¡qué potencia! ¿no? O sea, nos ayuda a reconocer una parte superior de nosotros mismos, por así decirlo, ¿no? El mandala es otro símbolo, otro tipo de símbolo. Este es fabricado, pero también lo vemos en el universo. Este, por ejemplo, el mandala, una cosa que hoy hay que explicar es que esto es el mapa del cielo. La modernidad no tiene la cosmología, la ha perdido. Con tanto conocimiento de galaxias y de agujeros negros y tanta cosa como van descubriendo. Y claro, de cada descubrimiento los académicos tienen que hacer una tesis doctoral que les servirá para ganarse las algarrobas y ganar el concurso y tal. Y entonces profundizan en aquel aspecto y el otro en el otro aspecto y el otro en el otro. Y entonces pierden de vista el conjunto, ¿no? Y el conjunto es que en la escala humana el cielo se mueve como una rueda alrededor de la estrella polar. Esto es lo que nos ha dado el cosmos para nuestra contemplación. Y en la antigüedad pues todo el mundo lo veía, solo que paséis, no sé, 15 días en un lugar sin electricidad, como estamos nosotros aquí en la montaña, pues esto lo ves enseguida, ¿no? El cielo es como un reloj. Los antiguos pastores cogían una plomada y según la constelación que estaba pasando por aquí sabían la hora que era, ¿no? Porque en un día da una vuelta entera. Y esto se le llama el firmamento, que es como una cúpula, ¿no? Esto visto en perspectiva, pues la Tierra, claro, la Tierra es cuadrada. O sea, en nuestra experiencia personal, en el modelo que usamos en el día a día y que también usan los arquitectos, la Tierra es cuadrada. O sea que los antiguos no eran tontos, ¿no?, cuando decían que la Tierra era cuadrada, porque es que es la realidad más inmediata. Cuadrada viene condicionada por nuestro cuerpo mismo, porque para orientarnos siempre decimos endavant, endarrere, a la dreta y a l'esquerra. Son como una cruz básica, ¿no? Cruz y cuadrado es el cuaternario, ¿no? Y es lo que usamos siempre para orientarnos en la Tierra, básicamente. Pero luego este cuadrado también viene dado por el movimiento mismo del Sol, que sale siempre por el oriente y se pone por el occidente, con una variación anual que tiene que ver con la inclinación del eje de la Tierra, ¿no?, que sucede en un determinado momento de la humanidad, porque en los orígenes el eje no está inclinado y el día es igual a la noche en toda la Tierra, pero esto, bueno, son conocimientos que pues, hoy están también, para la mayoría, totalmente olvidados. O sea que hay grandes ciclos de humanidad, grandísimos ciclos. O sea que entonces esto es muy importante, entender que desde el punto de vista humano, en este cuadrado de la Tierra hay un coronamiento alrededor de la estrella polar con todo el firmamento que gira. Y esto es coged una máquina. En mi libro, aquel que he puesto aquí antes, vais a ver la foto aquella típica de una exposición nocturna con la cámara puesta en la estrella polar. Si lo hacéis y lo dejáis, por ejemplo, 3, 4, 5 horas, pues obtenéis el mandala. O sea que todas las estrellas giran, son estrellas fijas, o sea que están en forma de constelaciones y siempre son las mismas. Y estas son una cúpula, los antiguos lo ven como una cúpula que tiene un agujero de salida. ¿Y qué hay fuera? Los antiguos dicen que fuera hay el empíreo, que es un cielo de fuego. Y las estrellas son como agujeritos por donde entra la luz en el mundo. Incluidos aquí también el Sol, la Luna y los demás planetas. Planetas quiere decir errantes, porque los planetas no están fijos en el firmamento, sino que tienen un movimiento propio por sus órbitas. O sea que el Sol en un año, por ejemplo, varía, da toda una vuelta. Esto es lo que define el año solar. O sea que, por ejemplo, en primavera pues está en el grado 0 de Aries, en el equinoccio de primavera, y la próxima primavera vuelve a estar en Aries. O sea que esto, bueno, ahora nos llevaría lejos, pero es muy bonito. Esto es la cosmología, ¿no? O sea, el doble movimiento del cielo. Pero digamos que aquí basta con esta idea de que el simbolismo geométrico está en la naturaleza. Igual que lo está la horizontal, por ejemplo, en el horizonte marino, por ejemplo, o en las aguas cuando están tranquilas, y también está la vertical, representada por los vegetales, etc. Y no hablemos de los rayos de luz y las estrellas que salen en la nieve, etc. O sea que la naturaleza está toda penetrada
de geometría, ¿no? La geometría. O sea, todo esto para decir que los símbolos son naturales, son la estructura natural del mundo, la estructura interna. Y por tanto están preñados de claridad, de luz, de comprensión. Y es el lenguaje universal de todos aquellos que han querido hablar de estas cosas que estamos hablando aquí y que normalmente no se hablan, que tienen que ver con las profundidades de la naturaleza humana. Entonces, por ejemplo, aquí, entendiendo esto, ya tenemos la estructura del templo, porque un templo no es más que poner aquí una puerta, poner aquí otra puerta y aquí otra puerta. Entonces, pues está esta una nave, ¿no? La Catedral de la Seu, ¿no? Una nave. Y aquí a otra, pues otra nave. Pues ya lo tenemos. Este es el esquema, es la cruz. Y en el centro se pone el altar, con el fuego. Esto es universal, o sea, en todas las religiones, la mezquita también a su manera también lo representa. Y luego, el cielo pues representa la cúpula, es la forma de la cúpula, o sea que todas las cúpulas de los templos y de los lugares sagrados pues tienen que ver con esta forma. Entonces fijaos, aquí es el número 4, ¿no? La tierra. La tierra se relaciona con el número 4, con la estabilidad. Una mesa que sea estable, pues veréis que las 4 patas es lo que da más estabilidad, ¿no? El 4 es un número que tiene cualidad, o sea que es un símbolo porque es una cualidad. Tiene una forma, pero esta forma nos remite a una energía, a una cualidad que ya no tiene forma. O sea que esto es el simbolismo. Es usar las formas para remitirnos a cualidades que no tienen forma. Y estas cualidades que no tienen forma, todas son una puerta a nuestro ser interior. O sea que el simbolismo es una manera de poder vernos a nosotros mismos de una manera creativa en el día a día de la vida cotidiana. Esto lo vivimos de una manera incluso inconsciente. Si entramos, por ejemplo, en la Catedral de la Seu d'Urgell y no nos han explicado nada de todo esto, pues igualmente entras allí y dices, ostras, ¿no? O sea, uno que tenga un mínimo de sensibilidad, pues le cambia la energía interna, ¿no? Porque entras en un espacio que tiene una energía distinta. Pero claro, si a esto le añadimos la conciencia, pues entonces es mucho más interesante, porque entonces todo empieza a hablarnos, ¿no? En el templo cristiano, por ejemplo, sabéis que hay el ábside, que es la cabecera, aquí por ejemplo en la Seu d'Urgell, ¿no? La cabecera, entonces viene el transepte, el crucero, ¿no? Y entonces, idealmente, el altar está colocado aquí, porque esto es la figura del hombre primordial, ¿no? Que en el cristianismo, pues naturalmente, es el Cristo, ¿no? Pero claro, lo interesante del simbolismo es referirlo todo a nosotros mismos. O sea que el simbolismo quiere decir, todas estas historias y mitos, etcétera, hablan de ti. Esta es la primera clave del simbolismo, entender que habla de ti. O sea, todas las historias de las religiones y los simbolismos y tal, hablan de ti. O sea, son diseños para ayudarte a meditar y a reconocer lo que tú eres en esencia. Entonces aquí el altar, siempre que veáis altar, los antiguos lo ponían por todas partes, lo ponían en el Pritaneo, cuando se reunían en los parlamentos tenían allí el altar encendido, ¿no? En el centro de la ciudad había el altar, cuando se fundaba una ciudad lo primero era poner el altar. Y claro, el altar es el lugar de coincidencia, esto es el simbolismo político, el simbolismo de la ciudad. El altar es el ser, ¿no? Representa el ser en el cual se unifican todas las personalidades cívicas, por así decirlo, los que tienen dinero y los que no tienen, los que son de derechas, los que son de izquierdas, los de aquí y los de allá, y pum, pum. O sea que el altar representa lo universal. Y esto universal es conciencia. Es la conciencia en la que todos vivimos, porque es la vida que nos está siendo dada en todo momento y que nosotros no hemos creado, porque somos conciencia, ¿no? Y también en la India, por ejemplo, los indios lo llaman Sat Chit Ananda. Ser es el ser, es la conciencia,
Y Ananda quiere decir la felicidad, la alegría, el amor, la bondad. Pero claro, amor hoy está muy corrompida esta palabra. O sea, cuando decimos amor queremos decir, digamos, apertura básica a la vida, ilusión básica de saber que compartimos cosa bella y interesante con los demás, ¿no? O sea que esto también es un tema de reflexión muy grande, ¿no? Sat Chit Ananda, o sea que el ser es conciencia. Incluso el ser del teléfono y de la vela, si preguntamos hoy a los científicos nos dirán es todo conciencia, porque esto lo miras con aquellos microscopios que tienen y todos son protones y electrones yendo a toda velocidad y atrayéndose unos a otros, o sea que forman parte de la sexualidad cósmica, porque es todo un proyecto sexuado el cosmos. Siempre lo positivo atrae lo negativo, o se atraen o se rechazan los complementarios. Y esto es lo que hace toda la movida cósmica. Se podría decir que es un plan dual el universo. Es la unidad que para manifestarse, una conciencia que para manifestarse se desdobla a sí mismo, a sí misma, entre un sujeto y un objeto, entre lo uno y lo otro. Y a partir de aquí, pues esto, claro, se va materializando cada vez de formas más variadas, complicadas y densas, ¿no? Pero en esencia el universo es un plan dual en pleno funcionamiento, ¿no? Y las humanidades son para ir más allá de este plan dual, o sea, para una efectiva liberación o salida del cosmos. O sea que el ser humano somos supracósmicos. Pero claro, esto también hay que meditarlo bien, porque supracósmico no quiere decir que vayamos a otra parte o que tengamos que salir así como una paloma por esta puerta, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que es aquí mismo, o sea, la trascendencia es aquí mismo, porque es a través de la conciencia, es a través de hacernos conscientes, cosa que con esta mente no podemos hacer, pero sí con nuestro corazón. Porque el corazón es otro tipo de inteligencia, es una inteligencia no dual, o sea, una conciencia no dual, que la podemos llamar de muchas maneras. Las religiones cada una la llama a su manera, ¿no? Pero el corazón como un centro, intelecto, los antiguos distinguen entre el intelecto y la ratio. La ratio es dual, el pensamiento, la mente es dual. Y por esto es analítica, ¿no? Y nos permite ver las formas, esto es un paraguas, esto es una lámpara, esto es un cuadro, y que bueno, es una inteligencia práctica, sirve para hacer las cosas y para poderse mover. Pero el corazón no sirve para nada de todas estas cosas de acción. Es como la base, es la conexión con la conciencia base de todo, con lo real, con lo que siempre está siendo. Entonces, claro, conectar, si se puede decir conectar, porque es que ya estamos conectados, o sea que sería absurdo también pensar que podemos conectar con algo que es lo que somos. Pero bueno, podemos decir, pues conectar, ¿no? Conectar con ello. Claro, tiene que ver con recuperar también nuestra capacidad de contemplación, de ignorancia, ¿no? de aceptar que somos misterio. O sea, la conciencia que somos, el ser que somos, ¿no? Es misterioso. Y lo percibimos con una inteligencia que no es analítica, que no focaliza. Esta de aquí focaliza, ¿no? Aquí Salvador Albanell, aquí Jaume Rovira, aquí pum pum. En cambio, este no focaliza, es como una inteligencia difusa, como una percepción simultánea de todas las cosas desde el centro. Y cuando esto somos capaces de vivenciarlo, pues estamos en ello, conscientemente. Los símbolos son para jugar con todo esto. Nos ayudan. Es como un juego que nos mantiene entretenidos con este tipo de trabajo lúdico y creativo con nosotros mismos.
y se podría decir que son inevitables, o sea que cuando profundizamos en nosotros mismos el simbolismo nos habla y lo vemos. Estas cosas, yo he dicho antes, pues yo aquí transmito unas claves que son útiles y que van a dar su fruto, no os quepa duda, ¿no? Pero uno también puede llegar directamente a esto, ¿no? Si hubiera suficiente ganas de contemplación, ¿no? Si uno estuviera horas, por ejemplo, en el bosque o mirando el mar, etcétera, la naturaleza lo va diciendo todo, ¿no? Todas estas cosas. O sea, por eso decía que los libros no son necesarios, en realidad, para el hombre que tiene el corazón abierto en plena naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, si decimos, ¿y cómo se hace la conexión entre el centro y la periferia? Esto es un ejemplo para ver que los números están en la naturaleza. ¿Cómo conectamos nuestro ser condicionado, nuestra persona, con el ser? Entonces, fíjate, los números. Esto es el radio, ¿no? El radio, si lo aplicamos aquí, al círculo, pum, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 veces el círculo. Bueno, 3,14, 16, pero 3,14 es despreciable. Si se coge un compás o una rama en la arena, como hacía el hombre prehistórico, y se tiene uno la curiosidad de saber cuántas veces cabe el radio en la circunferencia, pues verá que son 6 veces. O el diámetro 3 veces. O sea que entonces esta cualidad de conexión de lo de fuera con lo de dentro está asignada por el número 6. Y entonces los números, desde el punto de vista simbólico, son cualidades que uno puede ir descubriendo. Porque así como hemos dicho, por ejemplo, que el 4 es una cosa de estabilidad y de manifestación. Una primera manifestación de este ser pues sería hacia la derecha y hacia la izquierda. Esto es el 2, ¿no? El 2. Y cuando el uno y el otro se reconocen en algo común, estamos en el 3. O sea que el 3 es un número muy bonito porque siempre representa la unidad de los complementarios. Cuando una pareja funciona es porque se está reconociendo esta esencia común, ¿no? En medio de la diferencia sexuada se reconoce un ser común. Y entonces el 4, por ejemplo, es cuando a esto pues ya le damos estabilidad, ¿no? Le damos una estabilidad. Y el 5 es una recuperación de la unidad. Y entonces el 6, por ejemplo, fijaos el número 6, qué interesante. ¿Cómo geométricamente, de qué otra manera se podría representar? Pues se podría, pues aquí, por ejemplo, tal como lo hemos hecho. Así. ¿Lo veis, la figura que ha salido? Un triángulo que va para arriba y otro triángulo que va para abajo. Entonces, explicita, o sea, desarrolla un poco esta idea de conexión de lo de arriba y lo de abajo. O sea, una parte agua, por ejemplo, agua, que tendría que ver, el agua va hacia abajo, por ejemplo, ¿no? O sea, que el agua siempre representa nuestro contacto con la tierra, o sea, con la parte pasional, instintiva, ¿no? Con me gusta, no me gusta, lo quiero, no quiero, etc. En cambio, el fuego va para arriba, o sea, que representa nuestra parte, digamos, inteligente y amorosa, ¿no? De proximidad con los demás y de comprensión. O sea, que podríamos decir, pues mira, son dos partes del ser humano. Y la estrella esta, que es la estrella el sello de Salomón, se llama, el sello de Salomón, pues representa esta conexión del fuego y del agua. Pero claro, todo esto son cosas que decimos de los símbolos, pero en realidad el símbolo habla por sí mismo y están hechos para la contemplación. O sea que cuando uno juega a este juego, pues uno se tiene que dejar inspirar. O sea que es un tipo de formas que si la actitud humana es correcta, o sea, con el corazón abierto y con ganas de indagar en uno mismo, le van siendo reveladas las cosas.
O sea que el simbolismo es como un libro abierto, nos enseña a reconocer que el mundo es un libro abierto precioso, que lo tenemos aquí disponible, ¿no? para encontrar la salida. Para encontrar la salida del dolor, de la confusión, de una visión que está equivocada. Otra, fijaos, estos son encadenamientos simbólicos, o sea que el simbolismo conlleva un encadenamiento. Un simbolismo te lleva a otro y te lleva a otro. Claro, aquí uno se puede perder. Mi padre, cuando yo me puse en estos estudios, me dijo, et pots tornar boig, amb els símbols y tal. Él era estudioso de la antigüedad clásica, ¿no? Pero claro, para no volverte loco, te lo tienen que transmitir. O sea, hay una transmisión tradicional, o sea, unos conocimientos que tradicionalmente se han ido transmitiendo, y yo se lo estoy transmitiendo. Dalí, por ejemplo, que yo lo conocí y tuve relación con él, incluso me puso un nombre, fue un poco maestro mío Dalí. Y Dalí estaba todo el rato con los símbolos, era un genio del simbolismo, ¿no? Y lo teoriza y tiene libros escritos y tal, ¿no? Pero estaba loco. Le faltaba una transmisión tradicional. Fue el creador del surrealismo. O sea, lo mejor del surrealismo viene de Dalí. Y él mismo lo decía, le surrealisme, c'est moi. Porque los otros llegaron a un atzucac, un callejón sin salida, y acabaron haciéndose comunistas. Paul Éluard y todos estos se hicieron comunistas. Imagínate tú, estalinistas se hicieron. Porque allí ya no podían, se hubieran suicidado también, ¿no? Y Dalí estaba medio loco. O sea, todo esto lo digo para que veáis que no necesariamente con el simbolismo uno se vuelve loco. Sí, uno tiene las claves para poderlo reconocer de la manera que es, ¿no? Que es una manera contemplativa, ¿no? Contemplativa. Entendiendo que todo esto habla de ti, habla de nosotros, de cada uno. O sea que es para la autoindagación. Seguimos en el encadenamiento un rato, solo para que veáis la cosa. Pues entonces, el 6, por ejemplo, geométricamente también, pues aquí ya está insinuado, ¿no? Aquí 1, 2, 3, 4. Y entonces falta 5 y 6. Esto en el Tai Chi, algunos de vosotros habéis hecho Tai Chi porque con Lisette hemos ofrecido enseñanzas de esta gimnasia sagrada de Extremo Oriente, que muy recomendable, que es increíble, ¿no? Porque te conecta con el ser, ¿no? Entonces el número 6 son las 6 direcciones básicas del espacio: adelante, detrás, izquierda, derecha. Estos son 4, 5 y 6. La forma cúbica, o sea, es una forma de meditación. Se podría decir también que es la estructura básica del templo, de la mezquita. Para los musulmanes es la cuba, aquella de la Meca, que dan todos, hacen alrededor las circunambulaciones, ¿no? Bueno, en todo caso, la forma cúbica son estas direcciones, ¿no? Porque aquí podemos hacer así. Y entonces dentro del cubo está la cruz, ¿no? Una línea que va de aquí a aquí, otra que va de aquí a aquí, y luego arriba y abajo. Entonces, fijaos, esto tan sencillo, ¿no? Y aquí el centro. Entonces, ¿el centro qué cualidad es? A los 6 se añade 1, el 7, el número 7. O sea que con esto veis la entereza del número 7, que sirve para, por ejemplo, pues para los colores de la luz, ¿no? Los 7 colores al arc de San Martín, los 7 días de la semana, porque no son arbitrarios, los 7 días de la semana vienen del mes lunar, que son 28 días, o sea, 22 dividido por 4 son 7, o sea que la semana está en la naturaleza, ¿no? La semana, ¿no? O los 7 planetas visibles, porque los que son visibles, los planetas errantes, contando el Sol y la Luna, son 7. Entonces veréis que el 7 siempre representa como una totalidad, ¿no? Como un conjunto total bien desarrollado. En el Génesis, por ejemplo, porque a uno le van viniendo ideas, como me vienen a mí, pues os vienen a todos vosotros, ¿no? Y a cada uno pues tiene que ir siguiendo por el camino que el Espíritu le vaya enseñando, ¿no? Porque esto es una conexión con el maestro interior. O sea, el maestro lo llevamos incorporado.
este ser que somos, se puede visualizar como un maestro, como nuestro maestro. Y entonces Él nos va llevando, nos va diciendo por dónde, ¿no? En el Génesis, por ejemplo, el libro de la creación, Génesis, dice, ahora sin entrar en detalles, porque a veces son complicadas las escrituras, ¿no? En todo este tipo de cosas siempre hay una parte que no entiendes, ¿no? Es como un iceberg, o sea, el 90% no lo entiendes, pero siempre hay un 10% que te ilumina. Y entonces, trabajar con el simbolismo y la mitología quiere decir todo el rato también aprender a circular por las tinieblas o entre brumas, ¿no? Pero esto es bueno porque nos pone en una situación como si fuéramos niños otra vez, muy despiertos, ¿no? Porque no sabemos, ¿no? Y no comprendemos. Entonces, la actitud de no comprender es interesante. Porque sí, siempre hay algo que comprendes importante. Entonces, la creación, que en la Biblia pues a lo mejor es un poco complicada, pero si nos metemos y tal, pero sin meterse en detalles, ¿no? Si el acto creativo es algo que está sucediendo aquí y ahora, porque naturalmente la creación de verdad no es en el tiempo, está sucediendo aquí y ahora, en este momento. O sea, está descrito en el tiempo para que lo entiendan los niños y la gente que no investiga, ¿no? Pero aquel simbolismo se refiere a una estructura viviente del mundo. O sea, que la creación la está realizando en este mismo momento la conciencia. ¿Y cómo la realiza? Pues con una cosa que lo simbolizamos con un Big Bang, una explosión, una estrella de conciencia que explota. Y que la percibimos con nuestro corazón. Y esta explota pues adelante, a detrás, derecha, izquierda, arriba y abajo. 6 días de creación. El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, pum, pum. Y el séptimo día, Dios descansa en el centro. O sea que el séptimo día es el lugar de descanso. Es el lugar de reposo en medio de todo el movimiento creacional. Sin más, por ejemplo. Sin más. O sea, de pronto pues a uno ya le basta con este tipo de comprensión, ¿no? Luego pues uno puede ir profundizando según las ganas que tenga cada uno, ¿no? Y ir viendo por dónde hay que desarrollarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo no volverse loco, no? Volviendo siempre al centro, que es vacuidad. Platón representa el cosmos como una caverna. El mundo como una caverna, como esto que hemos dibujado aquí. Una caverna. Y para los que conocemos el simbolismo de egipcio, por ejemplo, y de tradiciones orientales y tal, sabemos que la caverna pues, tiene la estructura de un huevo o de una esfera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante de este simbolismo? Que la caverna tiene una apertura arriba. Antes lo he señalado en la cúpula. O sea, que hay una apertura. ¿Y esta apertura qué significa? Que hay una salida de este continuo circular de nuestra mente y de esta continua movida en el mundo de las formas, que también es el mundo del dolor y del sufrimiento. O sea que hay una salida. Este es el principal simbolismo de la caverna. La representamos esta salida físicamente, pero claro, la realidad es metafísica, o sea que quiere decir que es una salida que no hace falta que nos vayamos a ninguna parte, porque es en la conciencia que hacemos esta salida. O sea que conectar con nuestra conciencia nos libera de sufrimiento y de un continuo escuchar a la mente. Esto viene corroborado por otro elemento fundamental, que es una hoguera en el centro. O sea que Platón dice que en el centro de la caverna hay una hoguera encendida, un fuego. Y cuando nos hablan del centro y del fuego, inmediatamente vamos a nuestro corazón, porque esta forma ovoide pues podemos ser nosotros en el mundo que nos rodea. O sea que el simbolismo siempre nos invita a ponernos nosotros en el centro, como conciencia, como conciencia. El mundo solo es comprensible cuando asumimos una posición central.
Y esto no quiere decir ser egoísta, porque no somos centrales en cuanto a caprichos y en cuanto a egoísmo, en todo esto no somos centrales, pero en cuanto a ser, somos centrales. Y todos los centros son el centro, porque todas las conciencias son la conciencia, o como dice Borges, todos los fuegos, el fuego. Ahora, por ejemplo, aquí hay ahora una comprensión muy bonita, preciosa. A mí me parece admirable poder gozar de lo que es un encuentro de este tipo, ¿no? Entonces, todos somos distintos, ¿no? Distintos cuerpos, distintas mentes y tal, pero hay una comprensión de la que participamos todos. ¿Y de quién es? No es ni mía, ni de uno, ni de otro, ¿no? Es ella. O sea que esto, por ejemplo, es interesante y da mucho que pensar. O sea, una cúpula, el ojo de la cúpula, también en el tai chi y todo esto, se relaciona con el ojo del cráneo. Y todos los antiguos, los cascos, los diseños de los cascos griegos, etcétera, el careno, ¿no? El cráneo lo relacionan con el casco, con la celada, ¿no? Y en el casco le ponen aquí a veces un plumero, habréis visto cascos de los guerreros griegos, ¿no? O por ejemplo los indios mojicanos que les afeitaban toda la cabeza y solo dejaban un mechón aquí, decían que cuando morían solamente se les podía tirar por la cabeza. Es un simbolismo, porque si no el alma se despista y puede irse a otras partes del cuerpo que no conviene, y en el momento de morir, pues más bien tener como referencia este punto. Claro, es un punto de referencia interesante, la cúspide del cráneo. En el tai chi lo es mucho, en el tai chi empezamos poniéndonos así diciendo, ahora visualiza que cuelgas de la estrella, ¿no? Que tienes encima la estrella polar, ¿no? Y debajo de los pies una estrella en el centro de la Tierra, ¿no? Esto son imágenes simbólicas que nos ordenan, que nos permiten recuperar la conciencia del ser, más allá de toda forma. Entonces estas dos ya, pues el fuego, el corazón. El fuego nos remite a la idea de nuestro corazón y de esta idea de que el hombre es luz, phos, en los mitos antiguos, phos, photos, ser de luz. Los maoríes dicen, nosotros venimos de las estrellas. Hay muchos pueblos antiguos que dicen, nosotros venimos de las estrellas. Porque claro, ya se entiende que no es en sentido literal, claro que tienes un papá y una mamá, pero en tanto que conciencia, en tanto que ser, claro que sí, somos polvo de estrellas, se dice en el tai chi, pero polvo de estrella real, porque vibra en nuestras células y sobre todo vibra en nuestro corazón cuando lo reconocemos abierto, porque también esto que mucho repite Lisette en las clases de tai chi, que en realidad el corazón, decimos abrir el corazón y cerrarlo, pero en realidad siempre está abierto, o sea que no se puede cerrar. Entonces, qué interesante, ¿no? Una relación entre el corazón y la sumidad del cráneo. Esto en los que trabajáis con cosas del cuerpo físico, del cuerpo sutil, es muy interesante, porque bueno, entonces hay todos los chakras, ¿no? Los chakras o las ruedas, el de aquí, el de la garganta, el del corazón, el del plexo solar, luego el ombligo, luego abajo, etcétera, ¿no? Bueno, básicamente estos que he dicho, que se pueden multiplicar indefinidamente, y los que están también fuera, etcétera. O sea que todos los centros, el centro. Pero en todo caso es interesante esta relación entre el corazón y lo de arriba, porque nuestra liberación también, o sea, nuestra liberación de la mente y de esta continua dictadura del pensamiento al que continuamente hacemos caso, también puede ayudar el simbolismo de lo superior, o sea, pensar que está más arriba de nosotros, ¿no? O sea, que esto nos ayuda a recuperar una idea espacial que favorece reconocer la conciencia, porque esta conciencia en la que nos regeneramos y que no tiene ningún tema específico, conciencia vacía, se la describe. La conciencia básica y fundamental, el ser, se lo describe como vacío, sobre todo en las tradiciones de Oriente, vacuidad, la idea de vacío, ¿no? De un vacío. O un espacio de conciencia, se dice también en el hinduismo, ¿no? Sin tema. Y esto es lo que somos, o sea que es el ser.
Pero claro, todo aquello que puede ser observado no es el ser que somos, porque si es observable, es un objeto. O sea que si esta vacuidad o este espacio de conciencia lo queremos cosificar, y esto nuestra mente lo quiere hacer enseguida, cosificarlo, entonces lo estamos convirtiendo en un objeto. Y al convertirlo en un objeto, nosotros ya no somos esto, porque no somos el objeto. Porque si es un objeto, ¿quién está observando este objeto, no? O sea que nuestro ser no es un objeto, ni externo ni interno. O sea que entonces el trabajo fundamental y radical de las humanidades es preguntarse en este tipo de meditaciones, ¿quién es el que está viendo todo esto? ¿Quién es el que contempla esto? ¿Quién es el contemplador? Porque claro, el contemplador es fundamental y es lo que somos. O sea que la pregunta sobre el contemplador es la principal de todas. Se podría decir quién soy yo también, ¿no? ¿Quién soy yo que está viendo todo esto? ¿Quién soy yo que piensa estas cosas? Este es el yoga superior. Es una pregunta que no tiene respuesta, porque si es como a un cuchillo le pides que se corte a sí mismo. O unas tijeras que se corten a ellas mismas, o una balanza que se pese a ella misma. Estas herramientas son para otra cosa, ¿no? Para operar en otra cosa. Pero cuando preguntamos por la conciencia, esta conciencia no es un objeto. Entonces es una pregunta que no tiene respuesta, pero es una pregunta que nos libera, nos conduce directamente a nuestra liberación. Porque entonces entramos en contacto realmente con el misterio, con lo que somos. Los simbolismos hablan de esto. En la caverna platónica, por ejemplo, Platón cuenta toda una historia. Aquí, por ejemplo, ahora le vamos a dibujar aquí un suelo. A la caverna le vamos a dibujar aquí un suelo. Esta parte la pondremos oscura porque de esta parte no habla. Esto es la tierra, ¿no? Es la tierra. De esta parte Platón no habla. Y entonces dice que en este suelo, de cara a la pared, están sentados unos esclavos que nos representan a nosotros, a la humanidad en sentido corriente y personal, a nuestra parte personal, una serie de gente, prisioneros en realidad, yo digo esclavos, pero prisioneros, esclavos del error, pero prisioneros sentados aquí y miran de cara a la pared. Están encadenados y solamente pueden mirar a la pared. Y entonces en las paredes de la caverna pues ven como unas formas, aparecen unas formas. Y entonces estos hombres encadenados se pasan la vida observando estas formas. Y ya se entiende que estas formas representan el mundo sensible, el mundo de los 5 sentidos, que lo podemos ver, tocar, gustar, oír y, bueno, los 5 sentidos, ¿no? Ver, oler, gustar, escuchar y tocar. Si nos quitan estos sentidos, no vemos el mundo exterior. Son los que nos conectan. Por la noche, cuando vamos a dormir, cerramos los sentidos y nos retiramos a otro nivel más interior, ¿no? O sea, entonces estas paredes de la caverna y estos que solamente ven las formas en la pared y entonces especulan sobre ellas, las analizan, ¿no? Pues hay los científicos que dicen, pues esta siempre sale el día tal y a veces está más arrugada y a veces se expande, y todo esto son los conocimientos humanos que Platón los llama opinión, porque son conocimientos relativos, porque son sombras en realidad. Y aquí están las ideologías y las creencias y todos los conocimientos que son relativos. Pero aquí también hemos de incluir la mente condicionada,
O sea que la percepción del mundo exterior la hacemos con nuestra mente condicionada, o sea, con los 5 sentidos y también con las ideas que tenemos y con los conocimientos adquiridos. O sea que la realidad la leemos con el filtro de nuestra conciencia condicionada, tal como la hemos recibido de la educación, etcétera, ¿no? O sea que esto es el conocimiento, es una imagen muy bonita, muy exacta, para entender este vivir periférico en la superficie de las cosas que nos sitúa en un mundo donde todo es relativo. Y entonces Platón describe a su manera, de una manera muy tosca y muy... Bueno, Platón, en un diálogo platónico que se llama La República, en el capítulo 7, al principio, es famoso porque lo enseñan en los colegios y todo, ¿no? A su manera. Y entonces... allí, en los diálogos platónicos aparece el conocimiento ancestral de Oriente y Occidente, pero a veces explicado de manera muy fragmentaria y muy tosca. Y los que solamente leen los diálogos platónicos no tienen las claves para poderlo entender, porque hay que conocer también las tradiciones orientales y tradiciones completas de simbolismo. Entonces todo tiene sentido. Porque en los libros, por ejemplo, veréis que esta salida vertical de la caverna la ponen de otra manera, ¿no? Como si fuera un decorado de ópera, ¿no? de rocalla. Bien, entonces Platón dice que hay uno de estos que consigue un día romper los grilletes y darse la vuelta. Y entonces al darse la vuelta, al girar la mirada, darse la vuelta, descubre el fuego central y descubre la salida aquí arriba. O sea que en realidad hay que ver que esta luz supracósmica está conectada con el corazón y en realidad el fuego pues viene del fuego celeste, ¿no? Por esto digo que el simbolismo a veces es muy burdo, ¿no? Porque lo interesante es ver la conexión de lo de arriba con el corazón, ¿no? Y entonces este esclavo que se ha dado la vuelta, quiere decir, dar la vuelta a la mirada es la conversión de la mirada. Conversión de la mirada quiere decir aprender a mirar para adentro. Con todas las cosas que estamos diciendo aquí, por ejemplo, aprendemos todos a atender a nuestro corazón, por ejemplo, ¿no? Girar y decir, anda, pues es verdad que es otra forma de estar y de ver y de percibir, ¿no? Y entonces a partir de esta visión más interna, también que se libera descubre que hay una pasarela, dice Platón, alrededor del fuego, hay como una pasarela elevada, por donde circulan unas figuras que llevan objetos y que se mueven por esta pasarela dando vueltas. Y entonces se da cuenta que el fuego es el que está proyectando las sombras de estas figuras. O sea que las sombras que aparecían en las paredes son una proyección de estas figuras que aparecen en un círculo más interno. Entonces este círculo más interno ya se entiende que tiene que ver con formas, pero son unas formas que no están fuera, sino que están dentro de nosotros. O sea que nos está hablando de este mundo que se le llama también el mundo intermediario o en los jungianos, por ejemplo, el inconsciente, ¿no? Esta parte interna nuestra donde se producen los sueños y donde se producen también las ensoñaciones diurnas y donde están los recuerdos y todas las imágenes, etcétera, ¿no? La vida interior del hombre. Bueno, este es un simbolismo riquísimo, como podéis ver, que merece mucha, digamos, consideración atenta, ¿no? Porque, claro, luego resulta que es la luz, esta primera de la conciencia, la que proyecta estas formas en forma de todo lo que hay en el mundo exterior. O sea que desde este punto de vista el mundo exterior, el mundo materializado, viene también de la conciencia o existe en el seno de la conciencia, no está fuera de la conciencia, ¿no?
Y lo interesante de este simbolismo es la libertad que ofrece, ¿no? Porque entonces él dice que el camino de este que se da la vuelta luego resulta que es el sabio, ¿no? Es el hombre en tanto que buscador y encontrador del conocimiento. Y esta búsqueda y encuentro tiene que ver en reconocer la luz del propio corazón y darse cuenta entonces que esta luz es una participación en una luz superior que todo lo abarca y que es supracósmica. Y esto es la conciencia que somos. Esta charla de hoy había puesto símbolo, mito y rito. Ya son muchas cosas las que están siendo dichas. El rito se podría decir que es el símbolo psicodramatizado. Lo que hacemos aquí es un rito. Rito viene de una raíz sánscrita, o sea, cuando digo sánscrita es también indoeuropea, que es la raíz de todas nuestras lenguas, que es RT, que está en ritmo, por ejemplo. Rito tiene que ver con el orden, con una ordenación de todo nuestro ser, ¿no? Una ordenación para ver, o sea, calmar las aguas de la mente, porque entonces se ve lo que hay, ¿no? La luz original, cuando las aguas que representan nuestros pensamientos y nuestras pasiones están agitadas, no vemos nada, pero cuando éstas se calman, entonces se empieza a producir la visión, ¿no? la comprensión. Entonces la palabra rito tiene que ver con el establecimiento de un orden. Y esto, por ejemplo, es lo que hacemos aquí. Esto es un rito. También es un rito la lectura, para uno que la hace como una lectura meditativa, o sea, con los libros que he dicho o con otros. Los libros tradicionales, pues ya sabéis, ¿no? Para los musulmanes el Corán, para los cristianos la Biblia, para los orientales, pues todos aquellos tan bonitos, ¿no? Los sutras budistas, etcétera, ¿no? O sea, está llena la humanidad de escrituras sagradas que son increíbles, porque todas ellas expresan un simbolismo que es universal. Y con las claves que estamos dando aquí podéis también acceder a ellas y podéis leer a los chinos, a Lao Tse, a Chuang-Tze, a todos estos y lo comprenderéis perfectamente, porque son símbolos universales siempre que usan, ¿no? Ahí entre la simbología china extremo oriental y el pitagorismo, pues hay una similitud increíble, ¿no? Es que es lo mismo. Claro, los números son los mismos aquí en Oriente, ¿no? Y los contenidos que vehiculan también, ¿no? O sea que el rito se podría decir que es la psicodramatización del símbolo. Es cuando el símbolo lo hacemos presente. Y cuando lo hacemos presente es cuando se hace en nosotros. Porque otra cosa importante que hay que decir que los símbolos y los mitos, en realidad, lo interesante de ellos, cuando decimos interpretar los mitos o interpretar un sueño o interpretar un cuento infantil, la interpretación de verdad es una encarnación. Se puede decir que los símbolos y los mitos no se pueden comprender. Esta mente no lo puede entender. Se pueden encarnar. Y encarnar quiere decir reconocerlo desde el corazón. Reconocer aquello en uno. O sea, reconocer que aquello es lo que somos. Entonces, si este simbolismo que hemos comentado y tal ha sido un poco comprendido, es porque ha sido encarnado. O sea, porque lo hemos encarnado. Al escuchar lo que se estaba diciendo y al ver la imagen, nos hemos podido reconocer un poquito más a nosotros mismos. Y lo mismo con los cuentos de hadas y todo. Habrá ocasión de volver a otros mitos, etcétera. Todos los mitos de la princesa, del príncipe, de los enemigos. En los cuentos salen mucho los adversarios, ¿no? Porque claro, frente a todo este tipo de, digamos, de entrada en profundidad en nosotros mismos, salen también todos los fantasmas de la mente. Hay toda una parte de nosotros que se ha acostumbrado a dominarnos. Y cualquier ocurrencia que viene de nuestra mente,
algunas auténticas tonterías o auténticos miedos en los que se nos ha programado, etcétera, les hacemos caso. Y están acostumbrados los pensamientos a que les hagamos caso. Entonces cuando vienen, pues enseguida los escuchamos, ¿no? Entonces ya nos perdemos, ¿no? Ya nos vamos, nos separamos de la conciencia, ¿no? Ilusoriamente, pero nos creemos que estamos separados, ¿no? Y caemos entonces en todo lo que son pues, estados de dolor, ¿no? De pasión, de envidia, de competencia, de rabia, de soledad, de abandono, etcétera, etcétera. Todas las pasiones humanas vienen de un contraataque de nuestra mente, que en los cuentos aparecen en formas de monstruos y de animales, ¿no? Que uno tiene que aprender no a rechazar, sino a transformar. Porque veréis que en los cuentos todo lo que son dragones y guardianes y ranas y sapos y todo esto, casi siempre es con el cariño que quedan transformados en príncipes y en princesas y en ayudantes, ¿no? O sea que los cuentos nos introducen a toda una posibilidad muy bonita de trabajo con uno mismo, ¿no? Con todas las cosas que vienen de nuestra mente. Pues ahora vamos a finalizar con este rito más importante, que es el que hacemos siempre, culminando todo lo que hemos hecho ahora. Y esto os lo recomiendo, porque los tibetanos, por ejemplo, los budistas tibetanos, toda la cosmología la hacen trazando el mandala, y lo traza en un rito que se llama el Kalachakra, y se pasan días los monjes dibujando todo el mandala con yesos de colores, con tizas, y ponen aquí una división cuatripartita, y aquí ponen un color, y aquí otro color, y aquí otro, los 4 puntos cardinales, y luego ponen las deidades que hay en cada parte del mundo y los distintos caminos laberínticos hacia el centro, y todo esto lo hacen con mucho cariño y mucho estudio y mucho conocimiento, como en cierto modo, y mutatis mutandis, hemos hecho hoy aquí en la clase, ¿no? Pero al final de todo, entonces viene el rito principal, que es borrar el mandala. Y entonces se borra. Y borrarlo quiere decir que dejamos que nuestra mente se regenere en el ser, o sea, en su raíz, en su origen, en la vacuidad original. Y esto continuamente tenemos que aprender a hacerlo. Y ahora lo vamos a hacer, aunque sea unos momentitos. Sin necesidad de posición de meditación ni nada, ¿no? Aquí mismo, aprovechando esta buenísima atención y tranquilidad que estamos compartiendo. Y entonces recapitulamos diciendo, a ver si esto es verdad, que hemos venido aquí porque habíamos oído que era un círculo de humanidades, y que en este círculo de humanidades se hacía un planteamiento interesante, ¿no? Que no solo era teórico y de adquirir conocimiento, sino que era algo más práctico o transformador, o sea que nos iba a ayudar, intuíamos que nos ayudaba a conectar con nuestro ser natural, con nuestro ser auténtico y profundo. Y que era una experiencia, que no solamente era un conocimiento, sí, vale, todo esto. No, sino que era una experiencia. Y esto es lo que nos motivaba a venir aquí. ¿Es verdad o no? Muy bien. Esto forma parte del ejercicio. Entonces, la cosa es la siguiente. Este ejercicio es una invitación, es el que tomamos como base en estas introducciones. Entonces, ¿quién quiere entrar? Llama a la puerta, simbólicamente, ¿no? Ahora entramos en la película del ejercicio, y dice, toc, toc, he oído que aquí se reúne el Círculo de Humanidades y estoy yo muy interesado en entrar porque tengo ya mi vida bien organizada, soy un profesional, ya gano mis dineros, tengo mi casa, mi familia, todo esto pues más o menos ya me funciona, pero a pesar de todo, intuyo que mi vida todavía no está realizada, porque hay como zonas oscuras y sufrimiento y dolor, e intuyo que hay un potencial que yo puedo desarrollar, y en otras personas sé que esto se ha desarrollado y que es factible conectar con la belleza, con el tesoro que llevamos dentro y con la bondad. Y esto es lo que me lleva aquí. ¿Puedo entrar?
Y entonces decimos, pasa, pero antes de entrar, deja los zapatos fuera, como se hace cuando se entra en un espacio sagrado. Y con los zapatos fuera, deja también tu mente. Y entonces este personaje ideal dice, oh, pero esto es muy difícil, ¿cómo voy a dejar la mente? Si he venido aquí precisamente a que me ayuden a poderla aparcar un poco y ponerle límites. No, mira, es muy fácil, ahora lo vamos a hacer. Todo lo que tiene que ver con el pasado, apártalo. Despréndete, renuncia, olvídate de todo tu pasado, de toda tu infancia, adolescencia, del colegio que fuiste, de cuando te examinaste, del trabajo que conseguiste, de cuando te enamoraste, de cuando te casaste, los hijos, tu madre, todo esto fuera, porque nada de esto es ahora relevante para conectar con el ser. Déjalo, es muy fácil, se puede hacer. La loca de la casa dice, oh, pero esto es imposible, pero también fuera, la loca de la casa fuera, todo el pasado fuera, ahora no es relevante. Y también dejamos todo el futuro, o sea que todos los pensamientos de futuro los apartamos, es muy fácil. Solo poner la intención ya lo estamos haciendo, es más fácil de lo que parece. Dejamos todas las proyecciones de futuro. El futuro son proyecciones que están en la mente y no sabemos cómo va a ser, porque nunca es como pensábamos. O sea que dejamos todo el futuro, los proyectos, las ilusiones que tenemos, las responsabilidades. Todo esto ahora no es relevante, no importa. Para conectar con el ser no importa. Y también dejamos el presente. Todos nuestros compromisos, todo lo que ahora tenemos entre manos, todo lo que es nuestra vida actual y sobre todo todas nuestras creencias. Fuera, no importan. La religión de cada uno, ahora no importa. Conectar con el ser no tiene que ver con ningún tipo de creencia. Ni con ideologías. Nos libramos de todo esto, fuera, lo dejamos. Y tampoco la imaginación, no vamos a imaginar nada. Solo con esta intención y este principio de práctica ya es mucha la paz y la alegría que podemos constatar. Y seguimos en este vacío, o sea que nos vaciamos de todo, de todo. Y en este vaciamiento nos vamos abriendo a reconocer el ser que somos, la conciencia, antes de cualquier tema específico, conciencia vacía. Es normal que ahora, sintiendo ya esta vacuidad, este espacio vacío de conciencia, la mente, venga y diga, bueno, ¿y ahora qué más? Vale, esto sí, pero ¿qué más? Porque la mente nuestra es una drogada de la acción y de la novedad. Y quiere algo más. Entonces, como que esto que estamos reconociendo es lo que somos, no es algo que vamos a añadir, no va a venir como algo nuevo, sino que estamos reconociendo lo que ya es. Y por tanto esto pasa para aprender a no esperar nada, y no pasa nada, estar sin esperar. Se puede estar perfectamente. Es un ejercicio. Luego podemos recuperar todo aquello que hemos dejado en la puerta de conocimientos, ya lo podemos recuperar todo el paquete si queremos, nadie se lo va a llevar. Pero ahora estamos en la vacuidad. Y entonces ahora, sobre esto que queda, esto vacío, yo pregunto y pido una respuesta. ¿Tiene forma esto que queda? No. ¿Tiene propietario? ¿Es manipulable?
depende de nuestra intervención o en nuestra imaginación. ¿Puede disminuir o enfermar? ¿Tiene peso? ¿Tiene límites? Si nos vamos de aquí a otro sitio, ¿lo habremos perdido? ¿Tiene un origen en el tiempo? ¿Tiene un final? Y ahora la última. ¿A qué distancia está de nosotros? ¿A qué distancia está de uno mismo? ¿Un palmo? ¿Unos centímetros o milímetros? No distancia. Entonces, aquí lo interesante es ver la unanimidad de las respuestas. Esto quiere decir que no estamos respondiendo desde una ideología o desde una creencia, sino que hemos respondido desde una constatación, desde una experiencia. Y todos coincidimos. O sea que esto es universal. Y es lo que somos. Este es el descubrimiento más grande que se puede hacer en el reino humano. Y de esto hablan todos los escritos que tratan de la liberación, de la iluminación, de la realización en sentido espiritual, etc. Es algo fácil. El rito es ir una y otra vez a este sitio que no es un sitio, a este espacio que no es un espacio, y a esta conciencia primera que es el ser que somos. Y del mismo modo que de él o de ello o de ella nos hemos separado a través de hábitos mentales que nos explicaron en casa, en el colegio, etcétera, y que toda la sociedad esta nos invita continuamente a estar en la mente y a escuchar la mente y a creer solamente en nuestro ser persona. Del mismo modo que este condicionamiento lo hemos adquirido con hábitos, la liberación de estos hábitos también se produce con un nuevo tipo de hábito que es el rito. Y el rito es visitar una y otra vez el ser, darnos tiempo de reconocernos a nosotros mismos en tanto que ser natural, en tanto que condición primera, ¿no? Un rito es el encuentro este que hemos hecho aquí, ¿no? Pero claro, los hay indefinidos, ¿no? Ir a pasear por el bosque, un rato de lectura, una práctica de meditación, los ritos religiosos para los que sean religiosos, ¿no? Son preciosos, ¿no? El sacrificio de la misa para los cristianos, ¿no? O la oración de cara a la Meca 5 veces al día para los musulmanes. Todo esto es rito si nos ayuda a este tipo de práctica, ¿no? A transitar directamente, ¿no? Saltando por encima de nuestra mente, porque habéis visto que la hemos apartado así, a la mente, ¿no? Saltando directamente por encima de la mente hasta este espacio de conciencia corazón, ¿no? Muchas gracias.